Y el día de hoy vamos a estar hablando. La época de Navidad es una época difícil para mucha gente. ¿Por qué? Porque hay nostalgia, recuerdos. A veces no estamos pasando una muy feliz Navidad y oímos por todos lados feliz Navidad y feliz próspero año nuevo. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿qué tiene feliz? O sea, por ejemplo, en el 2019 decíamos, se acaba el 2019, decíamos, feliz año. Y en 3 meses nos encerraron. Y no tuvo nada de feliz ese año. Y luego viene otro año y vienen los retos diarios. Entonces, en realidad, pues feliz día. En serio que debemos pedirle a Dios que el día tras día nosotros estemos dependiendo de Él y nosotros nos acojamos a Él, nos abracemos de Él y no nos soltemos. Así es de que esta época, no voy a hablar de la época de Navidad, no voy a hablar de eso. Sin embargo, se puede aplicar si tú estás pasando por una situación difícil y que dices, yo no quiero esta época, no se me antoja nada. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque me trae recuerdos, porque estoy enfermo, porque me dio un mal diagnóstico, porque no tengo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los retos de la vida. Pero tenemos donde acomodarnos, en donde refugiarnos. Y por eso el día de hoy, cuando estuvimos viendo que faltan 2 domingos para la Navidad, pensé y estuve orando y dije, ¿qué pudiéramos traer para este tiempo de la Navidad? Que por cierto, ni siquiera es la fecha en que nació el Señor Jesucristo. No sabemos. Se cree más o menos que fue como por primavera, pero la tradición, la cultura lo puso el 25 de diciembre, como en el año 330 y tantos después de Cristo. Es que en realidad la fecha ni siquiera, si Dios le hubiera querido dejar la fecha, no la hubiera dejado escrita. No la dejó porque seguramente no quería que tuviéramos una fecha. La fecha de la pasión del Señor Jesucristo no dejó la fecha, sin embargo sí dejó que fue la Pascua, como lo acabamos de celebrar ahorita, y sabemos que en el calendario judío la Pascua es más o menos por primavera. Entonces no tenemos la fecha exacta. Sin embargo, en nuestra cultura es en diciembre. Y obviamente nos trae recuerdos, nos trae nostalgias. Yo espero de veras que este mensaje nos sirva a todos para pasar esta época abrazados del amor de Dios y dependiendo del amor de Dios y consolados por el amor de Dios. Así es de que vamos a ver el propósito que le puse ahí en el mensaje. Dice, el propósito del mensaje es que conozcamos algo del asombroso amor de Dios para nosotros, para entonces poder experimentarlo. Y puse algo porque el amor de Dios es infinito. Sería muy presuntuoso decir, en un mensaje voy a cubrir todo el amor de Dios. Claro que no. Nadie podríamos, porque nos va a tomar una eternidad conocer y experimentar el amor de Dios, porque es eterno. Como igual que conocerlo a Él, nos va a tomar una eternidad para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque es eterno. Entonces puse, vamos a conocer algo del asombroso amor de Dios. Déjeme, voy a poner aquí el reloj porque si no, luego me regaño. Ok, entonces, ese es el propósito, que conozcamos algo del amor de Dios para luego poder experimentarlo. Si gustan abrir su Biblia y nos ponemos de pie para leer uno de los textos que vamos a usar el día de hoy. Y está en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Si gustan abrirlo. Y vamos a leer del 8:35. Y lo voy a leer. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Déjeme ver, espérame, se me hace que ando mal. El 35, estaba leyendo el 33. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y luego vamos al 37, dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias por tu infinito amor. Te damos las gracias, Señor, porque nos haces partícipes de Él y nos has amado de una manera que nosotros nunca vamos a poder entender. Te agradecemos que siendo Dios y nosotros rebeldes, perdidos, Señor, porque pertenecemos a la humanidad caída, y nos has amado de tal manera que has abierto nuestros ojos para el Evangelio glorioso de Jesús. Te pedimos que esta mañana tu palabra llegue a nuestro corazón y salgamos de aquí refrescados sabiendo, Señor, que tu amor jamás nos va a dejar. Te pedimos tu bendición, Espíritu Santo, te pido que me ayudes, Señor, y que seas tú el que hable a través de esta boca, Señor. Yo soy incompetente, pero sí te pido, Señor, que tu competencia y tu perfecta sabiduría, Señor, llegue al corazón de cada persona que lo escuche. Te damos las gracias, nos quedamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a... ¿Qué es este amor tan grande? Este amor, dice, nada nos va a separar del amor de Dios, nada. Y viene una lista ahí, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada, ninguna tribulación, pónganle el nombre que quieran, nos va a separar del amor de Dios. Cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, cuando pensamos en los atributos de Dios, a veces que estamos pasando por una situación difícil y sabemos que Dios es soberano, lo juntamos y la soberanía de Dios es igual de infinita que el amor de Dios. Pero si Dios es soberano, y esto es lo que nosotros muchas veces pensamos, digo, si Dios es soberano, supuestamente me ama tanto, ¿por qué me hace pasar por este problema? ¿Por qué tengo que pasar por esta tribulación? ¿Por qué esta tristeza? Si Dios, nomás diciéndolo, lo podía quitar, soberano. Entonces nosotros al saber y ver que la soberanía de Dios, Dios soberano, pudiera hacerlo y no lo hace, pudiéramos llegar a la conclusión de que Dios no nos ama. O si no, podemos llegar a la conclusión de que a Dios no le interesamos. Pues no le interesa. Yo he estado ahí y he pensado, digo, pues en realidad a Dios yo creo que no le interesa esto que estoy viviendo, esta tribulación, esta tristeza, esta necesidad, esta enfermedad de un ser querido, etcétera. Si es soberano, ¿por qué no? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no acude a mi ayuda? Y es un cuestionamiento muy entendible, muy humano, lo podemos nosotros, yo creo, identificar. Yo no sé si todos lo hemos vivido, yo sí he cuestionado. Y gracias a Dios que su palabra me ha recordado el gran amor de Dios y lo vamos a estar así desmenuzando poco a poquito aquí. Si hacemos un poquito de memoria y nos vamos a la creación. En el jardín del Edén, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, todo era perfección, todo era armonía. Ellos disfrutaban de lo que Dios había creado, todo fresquecito, no había crimen, no había pleitos, no había nada más que armonía. Dios se paseaba en el jardín, Dios comulgaba con el hombre y con la mujer, Dios caminaba en el jardín del Edén con toda libertad y el hombre y la mujer se podían relacionar con Dios fácilmente porque todo estaba bien. Lo único que les pidió fue que no comieran de un árbol. Dice, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Y quién fue el primero que trajo la duda? Llega el diablo y le dice que aunque Dios te dijo que vas a morir, claro que no. Claro que no, Él no quiere que comas de ese árbol porque luego se te van a abrir los ojos y vas a ser como Él. Entonces Eva toma el fruto, quién sabe qué sería, y lo come y vio que era bueno. Y se le dio al esposo y ahí se abrieron los ojos de ambos. Y ahí fue la caída y ahí fue nuestra desgracia para toda la humanidad y para la tierra. Y Dios la maldice y nos echa fuera y empieza la tragedia del sufrimiento. Pero ¿quién fue el que puso la duda en el ser humano? Fue el diablo. Fue el diablo muy sutilmente, no los llegó a asustar. Además les dijo, claro que no.
no te va a pasar absolutamente nada. No te va a pasar nada, come. Y así nosotros podemos estar batallando con nuestra tristeza, con nuestra adversidad y decir, no, a Dios no le interesa, no, Dios no me ama. Y tenemos a alguien que nos aconseje, no le interesas, no es cierto que te ama tanto. Y nosotros tenemos que identificar esas voces de la tentación, de desconfiar del cuidado de Dios que tiene para nosotros, sus hijos. Nosotros no le debemos de creer a esos consejos, así como Adán y Eva no le debían haber creído cuando les dijo, no van a morir. Debían haberle dicho, no, Dios nos cuenta siempre la verdad, sí vamos a morir. Nosotros lo único que debemos de hacer es estar bien alertas de los consejos del diablo que nos hace creer unas mentiras que a veces nosotros generamos y él se encarga de que lleven fruto, porque es el objetivo del diablo, que nosotros quitemos nuestra vista del Señor. A pesar de que el Señor nos salvó, a pesar de que sabemos que Jesús, todo lo que cantamos ahorita glorioso de la palabra de Dios, pero llega el diablo y nos dice, no es cierto, ay sí, ¿a poco crees que Dios te ama tanto? Y nos la creemos. Entonces nosotros debemos de cuidar, a pesar de lo que estemos viviendo en nuestra situación, en la que sea que estamos viviendo, tenemos que cuidar de no hacer caso a nuestro corazón que es engañoso y a los consejos que estamos oyendo o al susurro ese de la voz del enemigo que no viene para asustarnos. Nos la creemos. Por eso es tan sutil, por eso es tan engañoso. Si viniera como un monstruo, como nos lo pintan, claro que oiríamos, claro que no le creeríamos. Sin embargo, viene sutilmente con la voz suavecita y te dice, Dios no te ama. A Dios no le importas. Así es cierto. Sí, yo ya no quiero saber de Dios. ¿Por qué? Porque no le importo. Y nos creemos la mentira del diablo. Y ese asombroso amor, llegamos a dudar de él. Porque las cosas no salen como nosotros esperamos. Entonces, nosotros creemos que Dios no puede o no quiere hacer las cosas. Ahí en su primer recuadro dice Philip Hughes, el pensar que a Dios no le interesa lo que estamos viviendo o que no nos ama es tan aberrante como pensar que Dios no puede hacer algo. Dios todo lo puede. Y a veces sí podemos creer eso. Dios todo puede, claro, pues es Dios. Pero a mí no me ama. Es tan aberrante pensar que Dios no puede hacer algo como pensar que a Dios no le importamos. Porque es una gran mentira. Es una gran mentira y a través de la Escritura, a través del pueblo de Dios que inclusive se apartaba de él, Dios tenía misericordia de él, de su pueblo. Igual nosotros, Él tiene misericordia de nosotros todo el tiempo. Y siempre a nosotros, yo al menos crecí en una cultura o una creencia que Dios estaba sentado con una vara, con cara de enojo, un viejito en el cielo, así enojado, o que severo, Dios severo, y me decían, si te portas mal, Dios se va a enojar y te va a castigar. Y Dios te va a dar con esa vara. Y yo crecí con un temor a Dios, con un temor reverente, un miedo a Dios, que yo quería ser bueno, porque si no, Dios me iba a castigar. Entonces, nosotros no podemos tener las imágenes con las que hemos venido creciendo. Esas dibujos, esas caricaturas de Dios sentado, está Dios y está el Hijo y está una palomita. No, quítenla de su memoria. Dios no está sentado en el trono a ver a quién castigar. O sea, el palo que tiene ahí, su vara y su callado me infundirán aliento. No es para pegarnos. No es para cuidar como un buen pastor que cuida sus ovejas. Por eso tiene el callado y Dios no está ahí con cara de enojado en el trono. Ahí en su recuadro en el Salmo 145 dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia, bueno es el Señor para con todos,
y sus misericordias sobre todas sus obras. Aquello que me enseñaron a mí, no sé a quién más le enseñaron eso, pero dice aquí que es lento para enojarse. O sea, Dios no está viendo a ver con quién se va a enojar. Dice lento para la ira, grande en misericordia. Y lo otro diga en el otro versículo que no viene ahí, dice justo es el Señor en todos sus caminos y misericordioso con todas sus obras. Entonces, venimos y vemos que entonces que Dios sí nos ama. Estamos pasando por una adversidad, un dolor, lo que ustedes le quieran poner, pero a Dios sí le importa. Su misericordia, Dios es misericordioso con todos nosotros. Su misericordia la hace extensiva a todos nosotros. Tiene misericordia aún de los impíos. Hasta de los malos tiene misericordia. Y uno dice, no, que Dios los castigue y que se vayan al infierno todos. Fíjense, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y yo creo que los que hemos leído la palabra del Antiguo Testamento y toda la Biblia, vemos que el pueblo se apartaba y se hizo lo malo ante los ojos de Dios y levantaron altares y honraron ídolos y se olvidaron de Dios, hicieron lo malo. Mandan los profetas y los profetas les hablaban y a unos no les hacían caso, unos los mataban. Pero el pueblo de Israel siempre rebelde, su pueblo, el pueblo de Dios, el escogido de Dios, rebelándose contra su Creador. Y en Ezequiel 33, se los voy a leer, dice cuando el pueblo rebelde, se había rebelado contra Dios, y el profeta le dice en el 33:11, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Fíjate la misericordia de Dios, aun cuando el pueblo se había rebelado contra él, dice, yo no quiero la muerte, yo no los quiero matar, yo no quiero que se mueran, que se arrepientan. Ahí está la misericordia de Dios revelada para su pueblo. Dios está amando, aun cuando estamos en la adversidad. Nosotros debemos de tener la certeza de que si al impío Dios tiene misericordia de él, ¿cuánto más no tendrá misericordia de lo que tú estás pasando? ¿Cuánto más? Si él nos ama, nos abrió los ojos, nos hizo parte de su familia, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Pero ¿por qué permitió que pasara esto? Pero ¿cómo? Si a mí me duele tanto lo que estoy viviendo. Sí, cierto. Ahorita vamos a ver que eso tiene un propósito. Ahora, nosotros no, si el dudar de Dios, lo único que va a hacer, lo que va a ocasionar en nuestro corazón es endurecerlo, enfriarlo y apartarnos de Dios. En las cosas chiquitas nosotros tenemos que tener cuidado. Dice la palabra, si te sientes estar firme, cuídate de no deslizarte. Si tú estás pasando por una adversidad, cuídate de que esa adversidad no sea el motivo para el cual te deslices y te apartes de Dios. Debe ser todo lo contrario, y ahorita vamos a seguir viendo eso. Entonces, vamos a ver de un hombre, Job, que yo creo que muchos sabemos la historia de Job, un hombre justo, un hombre que vivió. De hecho, el libro de Job se cree que fue el primer libro que se escribió de toda la Biblia. Y este hombre no fue una leyenda, esta fue una historia. Job existió, sí existió. Y Job vivía muy contento, tenía 7 hijos, 3 hijas, mucho ganado, mucho dinero, un hombre muy respetado y vivía muy bien, muy contento, un hombre justo. Y allá en el cielo, las cosas que pasan que nosotros no nos enteramos. Job no se enteró de que había una interacción entre Dios y el diablo. Y llega el diablo y le dice a Dios, ¿dónde andabas? Recorriendo la tierra. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y dice, oye Señor, espérate, pues ¿cómo? Yo siempre he dicho, híjole, pues déjalo que escoja, ¿no? No, pero le da la idea de que vaya y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Job allá disfrutando la vida. Y le dijo, prueba y verás. Pues va el diablo bien contentote y a hacerle todas las maldades
todo lo que le sucedió a Job. En un día perdió a sus hijos, perdió a sus hijas, perdió sus bienes. Le dijo a Dios, nomás reserva su vida, no lo toques. Y perdió todo. La tragedia más grande de la historia puede ser la historia de Job, que perdió absolutamente todo, hasta su salud. Y estaba en una condición terrible, en una sarna que nada le daba alivio. Y en el 1:21 de Job dice, fíjense la respuesta de un hombre justo. Dios dio y Dios quitó, y luego lo alabó. Dijo, sea el nombre del Señor bendito. Dice, y no pecó Job. Ahí no pecó Job. Pasa el tiempo, sigue Job en su tragedia, empieza a oír consejos, empieza el diálogo, empiezan sus pensamientos, empiezan a decirle de cosas. La esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Empezó a oír un chorro de cosas. 35 capítulos después, fíjese el cambio que tuvo Job. Yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. De nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve seguir de cristiano si me va tan mal? ¿De qué me sirve ir a la iglesia los domingos? Voy los martes a la oración, leo la palabra, si me va mal. Y Job llegó ahí y dijo, ¿de qué sirve? Job no sabía lo que estaba pasando. Pero sin embargo, los planes de Dios, más adelante llega Dios y tiene un encuentro con él y le dice, ok, vamos a dialogar, y dice, remángate las mangas. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando yo le estaba dando de comer a las cabras montes? ¿Dónde estabas? Y se suelta dándole todo capítulo de una tras otra, diciéndole a Job todo lo que estaba sucediendo, y Job no lo sabía. Entonces, ¿qué pasa con Job? Dice, Señor, yo no te conocía. Yo no te conocía, te había oído te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Se abrieron los ojos de Job, de manera que decía, yo no sabía lo que decía, yo no sabía lo que estaba diciendo, ahora te veo. Y era un hombre justo, era un hombre bueno, yo puedo ser muy bueno, pero Job dice, yo no te conocía. Se fijan que toda la adversidad y la tragedia y todo lo que perdió de sus hijos, sus hijas, el dolor, la enfermedad, todo aquello tenía un propósito perfecto de Dios. ¿Y qué era? Darse a conocer a Job. Y Job llega y se arrepiente, dice, ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Y se arrepintió Job, siendo un hombre bueno, se arrepintió porque no conocía a Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces Dios puede usar nuestra adversidad, nuestra enfermedad, falta de trabajo, falta de salud, para manifestarse Dios? Y su visión y su deseo de Dios es eterno, no es terrenal. Y Dios le concedió a Job conocer al Dios verdadero. Dice, abrieron sus ojos, ahora mis ojos te ven. Y no nomás eso, porque luego lo bendijo terrenalmente también. Dice, la condición de Job fue mejor al final. Le dio más hijos, le dio hijas. Dice, las más hermosas del pueblo, de la tierra, eran las hijas de Job. O sea, la condición de Job, tanto espiritual, eterna, como la condición terrenal de Job, se fijan que hubo un propósito en la tragedia, en el caminar de Job, en tu caminar, en tu situación, en tu adversidad. Sí hay un propósito, y un propósito lleno de amor, aunque ahorita no lo puedas ver. El amor de Dios, ahí está. ¿Y dónde está la prueba? El número 2 dice, la prueba mayor del incomprensible amor de Dios es el Calvario. Y ahí en su recuadro dice en 1 Juan 4, 9 y 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros teníamos una necesidad que ni siquiera nos dábamos cuenta.
Estábamos muertos. ¿Cómo íbamos a saber que teníamos una necesidad? Dice, cuando estabas muertos en tus delitos y pecados, Él vino y te trajo vida. El Señor mandó a su Hijo unigénito. El dolor más grande, porque Dios, siendo Dios, tiene sentimientos igual que nosotros. Somos hechos a su imagen y semejanza. Y Dios mandó a su Hijo para que Él llevara, se apropiara de nuestros pecados y supiera, y Él pagara el castigo de nuestros pecados. Hay una canción que me encanta, no es muy popular ya, pero dice, un día en el cielo Jesús vino y se encarnó de una virgen. Un día como hoy, estaba en el cielo y ese día se levantó Jesús, se encarnó de María la Virgen por medio del Espíritu Santo y se hizo como uno de nosotros. Un día eso sucedió. Y un día como ese nació Jesús aquí en la tierra. Un día, por misericordia y el amor de Dios. ¿Tú crees que por la eternidad, por primera vez, en la eternidad pasada, viviendo una armonía perfecta, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se despegan, no se separaron, pero en el Calvario sí, pero Él sabía que iba a venir a cumplir eso, a cumplir el propósito del pago de la propiciación de nuestros pecados? Lo movió el amor. Por eso dice, Dios amó tanto al hombre, al mundo, que mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿No es ese un amor inentendible? ¿No es un amor que nosotros no podemos ni relacionarnos? Porque a veces ni la pasada del carro le cedemos al que va enseguida de nosotros. No, nos incomoda que se nos atraviesen. ¿Se fijan? Nuestro egoísmo no se compara nada al amor de Dios. Y uno de nuestros grandes problemas es que nosotros queremos humanizar a Dios. Creemos que Él piensa como nosotros, y claro que no. ¿Quién daría a su Hijo por un enemigo? ¿Quién daría a su Hijo por un pecador? ¿Quién daría a su Hijo para que pague el castigo por gente que ni siquiera lo estaba pidiendo? Sin embargo, la misericordia de Dios lo movió a mandar a su Hijo, y Jesús obedientemente vino. Nosotros estábamos muertos, nosotros estábamos perdidos. En el Antiguo Testamento, también en Ezequiel tuvo una visión de un valle de huesos secos. Está lleno de huesos humanos. Así estábamos nosotros. Una pila de huesos muertos. No teníamos esperanza, no teníamos a dónde ir, no teníamos a dónde recurrir. Sin embargo, viene Dios, manda a su Hijo y nos trae la salvación. Gracias por eso. Sabemos que tenemos que nosotros, cuando estemos viviendo el sufrimiento, en esta época, cuando se acerca el día, yo les voy a dar un consejo: no estén pensando cuando llegue el día. Va a llegar, o sea, día a día, un día como hoy. Mañana va a ser un día normal, va a salir el sol, se va a meter. El 24 de diciembre, véanlo así. Si dice, está esperando con temor qué va a pasar ese día con este dolor que traigo, espera, no lo esperes. Ese día el Señor te va a suplir sin ningún problema, porque para Él nada se le hace imposible. Y lo único que nosotros debemos voltear es ver la cruz. Ver la cruz y decir, híjole, de veras que Dios me ama. Mandó a su Hijo. Y haz un ladito lo que estás ahorita sufriendo. No estoy diciendo que lo niegues, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver también. Ahora, nosotros si razonamos y decimos, bueno, si Dios mandó a su Hijo por mí, cuando yo era el enemigo de Dios, ¿cómo no me va a amar? O sea, yo no puedo desconfiar del amor de Dios de ninguna manera. Si tú crees la palabra de Dios, si tú crees en la Biblia, que es la verdad absoluta, no puedes dudar del amor de Dios, porque está plasmada del amor de Dios. Inclusive desde el jardín del Edén, cuando los corre, les dio la esperanza de un Mesías, de un Salvador. Y a través de la ley, de todo el Antiguo Testamento, estaban esperando al Salvador, porque Dios se los prometió en su misericordia. Fíjense, en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos dio un raciocinio, nos dio una inteligencia a todos. Y nosotros podemos razonar esas palabras. No es falta de espiritualidad. O sea, nos podemos ir con la finta de que no, es que yo lo tengo que sentir. No, tú lo tienes que entender. Tienes que entender que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Y repítetelo. Dios dio todo a su Hijo. ¿Cómo no va a dar las cosas? Dios pensó en mí cuando mandó a su Hijo. Dios, razónalo, memorízatelo. Cuando estés delante de la adversidad, acuérdate de que Dios mandó a su Hijo. ¿Cómo no te va a dar también esa salida? No significa que no vas a sentir el dolor. Claro que duele. Y de veras no lo escondas. Yo oigo que gente dice, ya no llores. No, llora. Sí, llora. Si traes dolor, llora. Dice, bienaventurados los que lloran, que van a ser consolados. Si tú tienes el dolor de algo, una adversidad, un dolor, un duelo, llóralo, claro. Es una bendición poder ser consolado por Dios. No dice aquí que lo escondas, no dice aquí que no lo sientas. El Señor Jesús, siendo hombre, lloró por su amigo. El Señor Jesús se enojó cuando vio a todos los vendedores en el templo. El Señor Jesús tuvo hambre, el Señor tuvo esos sentimientos, nos los dio Dios para que los vivamos y los sintamos, no para que los oprimamos. O sea, nosotros sí se vale ser un creyente, un hijo de Dios y llorar. Claro que sí. Claro que extrañamos. Claro que nos duele la enfermedad. Claro que el tratamiento duro duele. Somos humanos. No hemos llegado allá. Entonces, nuestro razonamiento debe estar bien latente. O sea, no te vayas con la finta de que yo no lo siento o sí lo siento. ¿Se acuerdan de la escuela? Me acuerdo cuando nos empezaron a enseñar a razonar los problemas de aritmética, los escritos, que a veces yo les tenía miedo porque estábamos chiquillos. Entonces nos decían, tienes 5 perritos, se te pierden 2, ¿cuántos te quedan? Entonces tenía uno que razonar. 5, se van 2, me quedan 3. Y a veces la regamos, piénsele, o sea, tienes que aprender a razonar. Entonces nos daban ya más complicados, nos empezaban a dar problemas más complicados, pero teníamos que nosotros empezar a razonar. Y así les digo que hagamos esto. Dios no escatimó a su Hijo, a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Vemos el gran amor con el que Dios nos amó. Ya a esa luz nosotros podemos ver lo que estamos viviendo. Hicimos, no, si Dios me ama. ¿Por qué? Porque si dio a su Hijo, ¿cómo no me dará también todas las cosas? Después de razonar esto, el apóstol Pablo dice, Dios dio a su Hijo y lo razona. Fíjense la conclusión que llega en su recuadro, ahí dice Romanos 8, 38 y 39. Esta es la conclusión después de razonar que si Dios dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Fíjense en qué está la convicción de Pablo. Dicen, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la conclusión a la que llega después de razonarlo. Por eso es bueno ver la palabra de Dios, razonarla, meditarla, digerirla, medítala, repítetela una y otra vez. Dice, si Dios no escatimó a su Hijo, entonces estoy convencido de esto. Estoy convencido de que nada me va a separar del amor de Dios. Y ponle el nombre de lo que quieras ponerle. Ángeles, principados, dolor, enfermedad, hijos rebeldes, problemas matrimoniales. Nada te va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros usamos ese razonamiento. El amor de Dios ahí está presente
Y a través de toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, todo el tiempo Dios está manifestando su amor. Fíjense, les voy a leer de Isaías 40:10. Dice: he aquí, el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. La palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando habla del brazo de Dios, habla de su poder. Con su poder, su brazo extendido, vencieron naciones, acabaron con pueblos por el poder de su brazo extendido, y su brazo muestra poder. Pero yo veo este versículo, y ese mismo brazo dice: como pastor apacentará su rebaño. Ustedes han tenido la oportunidad de levantar un borreguito, los chiquitos, parecen de peluche, parecen piñatitas, no pesan nada, están llenos de pelito y no pesan nada. Y dice el Señor: de su brazo los llevará, de su brazo llevará los corderos. Cuando Dios te levanta a ti, ¿a dónde te pone? Aquí. El Señor te pone cerca de su corazón. Ahí te quiere, ese brazo poderoso con el que venció naciones, ese mismo brazo te está sosteniendo cerca de su corazón. Y lo dice: y en su seno los llevará, aquí los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. ¿Se fijan la ternura de Dios? Ese Dios poderoso, ese Dios que venció naciones, ese Dios que, el temible Dios, ese que me enseñaron a tenerle miedo, en realidad es un Dios bien tierno. La ternura de Dios, cómo nos lleva en su seno y cómo pastorea a las bebitas. Es el contraste. El segundo punto dice: experimentar el amor de Dios. Ya leímos, perdón, ya el tercero, bueno, pues 1, 2, 3, ¿verdad? Bueno, yo les recomiendo que se memoricen Romanos 8, eso que acá tienen su recuadro, que estén convencidos como el apóstol Pablo, lleguen a esa conclusión de que nada los va a poder separar del amor de Dios. Pero nosotros primero lo que tenemos que hacer es conocerlo para luego poderlo creer. Si nosotros no nos empapamos de la palabra de Dios, ¿en qué podemos creer? ¿En ideas? En ideas, o sea, es que vi, sí, en Chosen salió. No, en los 10 mandamientos yo lo vi mejor. No, espérate, en Jesús de Nazaret es mejor película. No, tu teología no debe ser películas. El tiempo que pasas viendo la película, pásalo leyendo la escritura. Esta sí es la verdad. Lo otro ya está contaminado con dramatizaciones y con Hollywood y con belleza. No se fijan que en todas las películas, yo decidí no ver películas de Jesús, en todos lo ponen bonito, cuando la palabra de Dios dice que ni siquiera tenía atractivo. Inmediatamente lo identificamos y hasta lo ponen así medio afeminado, o sea, se hace una burla de poner al Señor Jesucristo en un personaje. A mí yo decidí no ver películas de Jesús, yo mejor lo quiero conocer en su palabra, ponerlo aquí para el día de la adversidad, pasarlo para acá y vivirlo y experimentarlo. Mi fe no puede ser una fe ciega. Mi fe es una fe educada, razonada. O sea, yo no puedo decir: Diosito tan bueno, sí, es que él no quiere que a los narcos o sea, yo no sé, necesitas conocer a Dios para llegar a una conclusión después de haber razonado. Nosotros debemos vivir por fe. Eso no quiere decir que debamos de estar sintiendo. Nosotros vivimos por fe en lo que dice la palabra, lo que razonamos, lo que hemos puesto, lo que hemos alimentado, lo que tú has llenado tu corazón con eso, es con lo que vas a poder acudir en el día de la necesidad. Y tú puedes decir, o puedes ser una persona que se dedica mucho a cuidar su cuerpo,
Sí, meto horas y horas en el gimnasio, horas. Y no vayas a comer la mostaza sí engorda. Ya descubrieron que sí engorda. No pongas mostaza al brócoli, al kale. O sea, cuidando nuestro cuerpo, que está bien, está bien. No voy a hablar del ejercicio porque luego ya no me vuelven a invitar aquí. Porque Helman es enemigo del ejercicio. Pero de poco aprovecha, quieras o no. Dice la palabra, lo dice, de poco aprovecha el ejercicio corporal. Nosotros nos debemos de ejercitar en la palabra de Dios. Ahí, ¿por qué? Porque eso es lo eterno. Esa es nuestra meta, ahí vamos a ir a dar. Aunque vayamos bien sanotes, vamos a llegar delante de Dios a rendir cuentas. ¿Con qué? ¿Con una buena nutrición? ¿Con puro pescado asado todos los días? ¿Con qué? ¿Con horas de gimnasio? ¿Para qué? Todo se acaba. Nosotros lo que debemos tener es atesorar lo atesorable. Eso es lo que debemos nosotros de cuidar. Lo que nosotros tenemos para la eternidad. Así como Job. Y llega a decir, ahora yo lo conozco. Mis ojos te ven. Así es que el Señor nunca se va a olvidar de nosotros. Ahora, si tú estás pasando por una adversidad muy difícil, que todos lo hemos pasado, yo creo que muchas veces no alcanzamos a ver el amor de Dios porque estamos aturdidos. Y es humano, sí es humano. Yo les voy a dar esto no es bíblico ni nada, es algo que pensé. Yo estoy aquí y veo mi problema, mi adversidad, mi duelo que he vivido. Y aquí está el amor de Dios. Yo no lo puedo ver. Yo veo esto. Me está tapando. Y volteo para acá y mi adversidad no me permite ver el amor de Dios. Si hago esto y veo mi adversidad a través del amor de Dios, va a cambiar. Va a haber un cambio. Cuando pones el amor de Dios delante de ti y dices, Dios me amó tanto que mandó a su hijo, se despojó de sí mismo para que yo tuviera vida eterna. Y aquí atrás está mi enfermedad. Va a pesar menos viéndolo a través del lente del amor de Dios. De otra manera, no te deja ver, te aturde, te ciega y llegas a la conclusión que Dios no te ama y no le importa, cuando es todo lo contrario. Ahora, siéntelo, vívelo, claro, hasta que Dios te trae el consuelo, pero ve esa adversidad a través de ese lente del amor de Dios, el lente de la cruz del Calvario, el lente de la sangre de Cristo derramada por ti, y vas a ver que el amor de Dios va a superar tu tribulación. En Navidad, en tu cumpleaños, en la época que estés batallando, no interesa. Entonces, tenemos que tener nosotros la perspectiva correcta y verlo a través de un filtro glorioso que es el amor de Dios. Ahora, yo no estoy pasando por ninguna adversidad. Yo soy como Job, Hakuna Matata, a gusto. Tengo buen trabajo, vivo bien, tengo a mis hijos, ninguno se ha ido de la casa, estamos bien, mi esposa y yo nos llevamos súper bien, mejor que ninguno. Estoy muy bien. Ahorita es el tiempo de juntar aquí la palabra, porque va a llegar la adversidad. Le dice el Señor en Eclesiastés a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. ¿Qué debemos estar haciendo, jóvenes, adultos, viejos, todos? Estar atesorando y estar ahorrando aquí, si lo podemos poner de esa manera, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque va a llegar la adversidad y nosotros tenemos a dónde acudir y decir, sí es cierto, en Isaías dice que Él apacienta sus ovejas. Sí es cierto, yo me quiero llenar de eso que tengo aquí. Esto que he estado leyendo, esto que he estado aprendiendo, esto que he estado oyendo en las predicaciones tantos años, yo he estado muy bien. Bueno, va a llegar un día, digo, no es una maldición,
pero llega porque somos humanos. Va a llegar un día en que vamos a sufrir. Todos vamos a sufrir algo. Entonces necesitamos tener un banco de la palabra de Dios con sus bendiciones y con sus verdades para acudir a ellas el día que se ofrezcan. Se van a ofrecer. Nadie nos libramos de eso. Ahora, tenemos que entender algo. Y otro punto aquí dice el amor de Dios en la disciplina. Muchas veces en la disciplina oímos la palabra disciplina y pensamos en castigo. No, es que hay que disciplínalo. Y pensamos en un castigo. Pero no necesariamente es un castigo. Yo pienso, y yo creo que podemos estar de acuerdo. Si alguien quiere ser un soldado, un policía, un agente de aduanas, cualquier situación, vamos a decir, si un soldado, no tiene que pasar por una disciplina. Si yo me enlisto, me voy al ejército y digo, yo quiero ser un soldado. Ándele pues, váyase a Afganistán. Sale, ¿cómo? Tengo que ir primero a un campo, que me entrenen. Tengo que ir a un lugar en donde me digan qué tengo que aprender. Y vaya que esos campos son difíciles. Los agentes de la aduana, que los que ven ahí en el puente, pasan por un entrenamiento bien tremendo. Y van allí, viven allá unos meses y los entrenan. Y es una disciplina para hacer su trabajo. De ejercicio, de orden, de sueño, el orden que necesita una persona disciplinada. Un policía que quiere ser policía tiene que ir a la academia de policías primero. Y les dan una chacarrilla. ¿Por qué? Porque el trabajo no está fácil. Bueno, nosotros como hijos de Dios pasamos por un entrenamiento duro. No un castigo, no es un castigo, es una disciplina en donde Dios nos está entrenando para ser verdaderos hijos de Él, en donde nosotros podemos ser como vencedores, más que vencedores. Entonces, no creas que tu adversidad es un castigo. No es un castigo. Dios nos está agradando porque estás sufriendo. Claro que no. Él está sufriendo contigo. Pero en la disciplina, y dice allí en Hebreos 12, en su recuadro, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Si tú ves la palabra disciplina, velo a la luz de esa definición, de que estás en un entrenamiento. No desmayes cuando eres reprendido por Él. En esos campos tienen que regañarlos cuando no lo hacen bien. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pues no que no te va a pegar con la vara. O sea, si lo ponemos en un campo de concentración, de entrenamiento, van a sentir como que les están pegando. Van a sentir el rigor del entrenamiento. Y nosotros somos soldados del Señor Jesucristo. Nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo. Y qué bueno que nos levantemos temprano a orar. Y qué bueno que nos levantemos y tengamos las disciplinas espirituales de tener la Biblia, de leerla, de estudiarla, de no dejar de ejercitar todos los ejercicios espirituales que el Señor nos tiene para nuestro bien. ¿Por qué? Porque hay una meta. Nosotros no vamos a ser agentes del puente, ni vamos a ser policías, ni vamos a ser soldados. Pero sí, nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Y ese es nuestro proceso de llegar a esa estatura. ¿Por qué? Porque el Señor está preparando y va a venir por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Y estas disciplinas nos ayudan a nosotros a quitar todo lo que hay que quitar de nuestro ser. A veces nosotros menospreciamos porque somos perdonados. Ok, sí, somos perdonados. Dios nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Todos nos los perdonó. Sin embargo, tenemos un llamado, porque se nos queda un rezago de nuestro pecado. El apóstol Pablo decía en Romanos, porque lo que quiero hacer no lo hago. Y lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero lo malo sí.
Dice otra vez el razonamiento, llegó a esta conclusión, que la ley del pecado permaneció en mí. Y nosotros todavía tenemos un rezago de pecado y nuestra obligación es mortificarlo. Todavía tenemos envidias, todavía tenemos celos, todavía tenemos lujuria en nuestro corazón, todavía tenemos, hay pecado en nuestro corazón. Nosotros, nuestra obligación es darle mortificación hasta que mates ese pecado. Entonces, en ese proceso de entrenamiento, el Señor nos pide que combatamos ese pecado. No está fácil, no es tan sencillo, pero Dios sí usa a veces nuestra adversidad, nuestro dolor, nuestro duelo, enfermedad, para irnos limpiando, porque la meta del Señor es eterna. La meta del Señor no es para que te vaya bien en la vida aquí nomás y ya, no, es para allá. Nuestra mirada, nuestra meta debe ser una meta eterna. Nos vaya bien aquí o no nos vaya bien aquí. A Job le fue bien porque conoció a Dios y Dios lo bendijo, pero no quiere decir que a todos nos va a ir mejor que antes. No, esa no es. O sea, Dios en su misericordia puede hacer como Él guste. Quedamos que era soberano, ¿no? Así es de que en el otro recuadro que viene ahí, dice en Romanos 8, 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se fijan la meta del Señor? Nosotros usamos este pasaje y muchas veces lo usamos con personas que ni siquiera conocen a Dios. No, todo obra para tu bien. No, obra para bien de los que aman a Dios. Hay mucha diferencia. Hay gente que no ama a Dios y vamos y los consolamos. No hay mal que por bien no venga. No. Si tú no amas a Dios, no te va a ir bien. Dice, todas las cosas obran para bien, ayudan para bien. ¿Y cuál es nuestro bien? ¿Ganar más? ¿Cambiarnos de casa? ¿Que mi hijo ya no sea rebelde? ¿Que mi esposa y yo nos llevemos bien? Ese es nuestro bien. Nuestro bien. ¿Qué damos? Ser conformados a la imagen de Jesús. Todas las cosas que vivimos ayudan para bien para llegar a esa meta. Y sí, cosas terrenales, Dios también nos bendice. Pero la meta final de Dios, el objetivo final de Dios es ese día. Ese día que tú estés delante del trono de Dios, ahí sí no nos vamos a escapar nadie. ¿Cómo vamos a llegar? Yo quiero llegar lo más parecido a Jesús posible. Todo lo que estuvo en mi posibilidad, con la ayuda de Dios, de llegar. Nunca, yo no puedo decir, si un día llego y digo, ya llegué, ya estoy igualito que Jesús, ya la torcí. Ya me llené de soberbia y de orgullo y está mal. Ahí sí ya la torcí. Así es de que si todo va a ayudar para cumplir el propósito de Dios, de que lleguemos a la imagen de su Hijo amado, el primogénito entre muchos, eso es lo que yo quiero en mi vida. Ahora, ese es nuestro bien y el objetivo. Y lo dice en el 2 Corintios 1:5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, Dios aparte de todo eso nos consuela. Tenemos la aflicción, pero también tenemos el consuelo. Nuestro caminar diario debemos de tener siempre en la meta, que es la eternidad. No son las cosas, no es la prosperidad. De ahí es donde vienen las doctrinas de la prosperidad, que son totalmente opuestas a la palabra de Dios. Dios lo que quiere, no le interesa nuestra prosperidad. Claro que nos cuida y nos da el pan diario, nos suple nuestras necesidades, claro que sí, pero su enfoque, su meta es completamente eterna. El amor de Dios nunca va a fallar. ¿Por qué? Porque Él es amor, Él es amor. Y de ahí brota
su amor. Por eso esa canción, ahorita la vamos a volver a cantar, la bondad de Dios. Cuando cantamos de la bondad de Dios, cantamos del amor de Dios. El amor de Dios y su amor van entrelazados. Dios no puede ser bueno si no fuera amor. La bondad no sale si no hay amor. O sea, Dios nos ama de esa manera. Y nosotros vamos a seguir batallando, pero acuérdense de esto, cuando llegue la duda, si llega la duda, acuérdate de que Dios dio a su Hijo y que Dios es amor y que lo hizo por ti, desinteresadamente, porque Él, ¿qué? ¿A Dios no le falta nada? O sea, si tú no hubieras sido agregado a su familia, pues a Dios. Los de la bendición somos nosotros. En realidad, nuestra vida debe ser una vida de gratitud por lo que Dios hizo en nuestra vida, en nuestro ser. Y le voy a pedir al equipo, por favor, que pase. Y por mientras, vamos a leer, pasen su Biblia al Salmo 13. Y vamos a leer esto que yo he orado malamente. Y yo sé que más gente lo ha hecho. Más gente ha orado esto malamente. Y el rey David también, en su aflicción, lo llegó a orar. Y dice en el 13, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo? Ponle en enemigo, ponle mi adversidad, mi dolor, mi enfermedad, mi duelo, se enaltecerá sobre mí. Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerman del sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Fíjense el cambio. Fíjense, aquí está el cambio cuando el rey David dice, pero yo en tu misericordia he confiado. Primero le está reclamando y le dice, ¿hasta cuándo? Y luego dice, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Dice, mi corazón se regocijará en tu salvación. ¿Se fijan? La meta eterna. A Dios, claro que sí nos va a ir bien. Dice, me ha llenado de bienes, pero yo me voy a regocijar en su salvación. Dios nos ama de una manera que nadie nos va a poder amar jamás. Y el amor de Dios, tú abrázate de Él. Acuérdate que cuando estás pasando y que el Señor te lleva en su regazo. Y cuando aumente el dolor, acuérdate que Él está ahí y que mandó a su Hijo y que te ama desmedidamente porque su amor es eterno, infinito. Y vamos a cerrar con este canto porque me gustaría que fuera una respuesta, una declaración nuestra hacia Él, diciéndole, Dios ha sido bueno y su bondad nunca va a terminar. Vamos a orar antes de cantar y a pedirle a Dios su bendición. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una y otra vez nos afirmas de tu gran amor. Gracias, Señor, que no nos dejas. Gracias que no nos dejas huérfanos. Gracias porque tu Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, Señor, y tenemos ese consuelo y tenemos esperanza. Pero queremos, Señor, que nuestro caminar siempre tengamos nuestra vista puesta, nuestra visión puesta en ese día, en que lleguemos y que tú, Señor, puedas ver a Jesús en nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra y gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.